Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al que es nombre sobre todo nombre, a nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a presentarle al Señor este tiempo. Vamos a pedirle que Él se glorifique en medio de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, venimos a ti, acudimos a ti, Señor. Espíritu Santo, invoco tu presencia una vez más en este lugar. Espíritu de Dios, tú eres el que tiene respuesta, tú eres el que tiene palabra, tú eres el que puede cambiar las vidas, tú eres, Señor, el que puede cambiar nuestras realidades. Espíritu Santo de Dios, te pedimos, paséate en medio de nuestro. Te pedimos, Señor, toca cada una de nuestras vidas. Sí, en especial presento mi vida y me entrego a ti como instrumento tuyo, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad, Señor. Yo muero a mis propios pensamientos, muero a mis propios razonamientos, muero, Señor, a mis propias ideas, y te pido, Señor, que seas tú dando palabra viva, fresca a la iglesia, Señor. Sé tú respondiendo a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, amado Dios, porque yo creo que tú traes respuesta a cada inquietud. Tú has visto los corazones que de pronto llegaron en esta mañana cargados, de pronto llegaron con necesidades. Yo no las conozco, pero ni un solo cabello de nuestra cabeza se cae sin que tú lo sepas. Antes que esté la palabra en nuestra boca para pedirte, ya tú la conoces toda. Tú conoces, Dios, la carga que hay en cada uno de mis hermanos. Tú conoces la necesidad. Tú sabes el que está pidiendo un milagro de sanidad. Tú sabes el que está pidiendo un milagro económico. Tú sabes el que está pidiendo una intervención en su familia. Amado Dios, yo te pido que tú respondas. Yo te pido que tú te muevas a favor de cada uno de nosotros. Te damos gracias, bendito Jesús. Amén. Y su iglesia dice amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 6. En la ofrenda, precisamente les puse un ejemplo de este varón Gedeón. El libro de Jueces, en ese capítulo encontramos el mover de Dios sobre su pueblo a través de la vida de un hombre llamado Gedeón. ¿Cuántos han oído hablar de Gedeón? Levanten su mano para tener una idea yo aquí de cuántos han oído, cuántos tienen idea de quién fue Gedeón y la vida de Gedeón. Vamos a mirar, vamos a leer y después nos ponemos un poquito en contexto. Jueces capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 18. ¿Cuántos tienen ubicado? Jueces capítulo 6, versículo 1. Desde el 1 hasta el 18. Dice la escritura: los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián. ¿Por cuánto tiempo? Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra, ¿para qué? Devastarla. Es decir, cuando nos habla de devastación, es que llegaban a arrasar con todo lo que había. Mire, Israel sembraba,
Israel cuidaba la cosecha, Israel trabajaba, Israel sudaba, y cuando ya la cosecha estaba lista, los madianitas llegaban y arrasaban con todo. Entonces en Israel había física hambre, porque ellos llegaban a recoger todo lo que ellos habían sembrado y a llevarse toda la comida. Versículo 6. De este modo, ¿qué dice? Empobrecía Israel. ¿De qué manera? Estamos hablando de pobreza extrema. Pobreza extrema es cuando ni las necesidades más básicas, es decir, se está pasando física hambre. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Entonces, en esa situación tan terrible, ¿qué sucedió? Y los hijos de Israel, ¿qué? Clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué pasó? No habéis obedecido a mi voz. O sea, el pueblo de Israel estaba en desobediencia. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? Para esconderlo. El hombre estaba asustado, escondiendo. Y el ángel de Jehová se le apareció. ¿A quién se le apareció? A Gedeón, y le dijo que, dígalo fuerte: Jehová está contigo. Y el Señor le dice a Centro Bíblico Rodadero en esta mañana: Jehová está contigo. Y le dice, mire cómo le habla en fe, cómo el Señor habla las cosas que no son como si fuesen. Le dice que varón esforzado y valiente. El hombre estaba escondiéndose y el Señor le dice que varón que esforzado y valiente. Y mire la respuesta de Gedeón. Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mire la respuesta de Gedeón. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Oye, ya el Señor le había dicho con qué, ¿cierto? Pero él está otra vez diciendo: ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente que, Centro Bíblico, ciertamente que yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. En esta historia uno puede notar muchas cosas, pero voy a ponerlo un poquito en el contexto histórico en el que se estaban desarrollando estos acontecimientos. Después de Josué fue el sucesor de Moisés. Josué toma al pueblo de Israel en la entrada a la tierra prometida y él comanda el ejército de Israel para ir derrotando a cada uno de los habitantes de la tierra de Canaán hasta expulsarlos y tomar posesión de la tierra. Josué fue un hombre que vivió
el tránsito desde Egipto hasta la tierra de Canaán, pasando por el desierto. Entonces Josué había visto las dificultades, Josué caminó por el desierto, Josué vio todos los milagros que Dios hizo cuando abrió el Mar Rojo, cuando mandó una columna de nube y luego en la noche una columna de fuego. Josué había vivido en la época en la que Dios daba la comida del día, el maná y todas estas cosas, y había visto los milagros de Dios. Pero cuando muere Josué, se levanta una generación de israelitas que no conocían a Dios como lo habían conocido sus padres. Se levanta una generación que nació en la tierra que fluía leche y miel. Esa generación no había pasado por el desierto. Esa generación no había sentido hambre. Esa generación no sabía lo que era vivir de la provisión del día a día. Esa generación no vivió las dificultades y tampoco vio los milagros que Dios hizo. Para ellos los milagros de Dios era lo que sus padres les habían contado. Ellos tampoco necesitaban ahora que Dios hiciera milagros porque estaban en una tierra de gran bendición. Una tierra donde todo abundaba, donde todo sobraba. Ya los tiempos en que Dios mandaba la comidita del día se habían pasado. Ahora había abundancia. Y esa generación, nacida en la prosperidad, le resultó muy fácil pensar en darle la espalda a Dios. Entonces esta generación de israelitas empezó a caer en desobediencia. Y por eso cuando vimos en el versículo 1 del capítulo 6, dice que el pueblo de Israel, dice, los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Ellos habían abandonado a Dios y ahora andaban adorando otros dioses. Y el pecado, mire mi hermano, una de las cosas peligrosas del pecado es que el pecado se pega. Eso es como, mire, ¿cómo es que dicen los pelados ahora cuando un video se viraliza? El pecado se había regado a lo largo y ancho de toda la nación de Israel. Y sabe, una de las características del pecado, por ahí me llegó, a propósito de memes que se viralizan, me llegó un meme que dice: el pecado es como las tarjetas de crédito, disfrute ahora y pague después. Y eso es real. Las consecuencias de lo que dice el versículo 1, las consecuencias de hacer lo malo, las consecuencias de desobedecer, empezaron a llegar sobre Israel, y esas consecuencias tenían nombre propio, se llamaban madianitas. Eso empiezan a llegar. Y en nuestra vida también sucede lo mismo. Mire, muchos de los reveses que llevamos en nuestra vida, muchas de las pérdidas que sufrimos en nuestra vida son consecuencia de desobedecer a Dios en el pasado. Una desobediencia que hicimos hace 3, 4, 5, 6, 7 años. Cuando ya ni nos acordamos de esa desobediencia, entonces las consecuencias empiezan a llegar. ¿Sabe? Yo he tenido que experimentar eso en carne propia. Los más duros golpes que he recibido fueron producto de mi desobediencia. Pero ¿sabe? También Dios me ha enseñado algo. Dios me ha enseñado que la puerta de salida de esas situaciones de adversidad, de esas situaciones de pérdida, usted la empieza a divisar cuando usted reconoce su responsabilidad en esas circunstancias. Cuando usted se pone en la situación de Gedeón, es muy difícil. Cuando usted se pone vamos a mirarlo en el versículo 12 y 13. Versículo 12. Dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y mire lo que le dice él en el versículo 13. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros. ¿Qué pregunta le hace Gedeón? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ah, no, Gedeón ahora no sabe por qué le está yendo mal o por qué les está yendo mal. Y en el versículo 1, ¿qué dice? ¿Por qué les estaba yendo mal? Porque ellos habían hecho lo malo delante, es decir, habían sido desobedientes. Pero a él ahora se le olvidó. Y entonces ahora sale con el cuento de que, ay,
¿Y qué es lo que nosotros hemos hecho? Versículo 13 dice: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y no solamente se atreve, o sea, no solamente es olvidadizo, sino que se atreve a cuestionar a Dios y dice: ¿y dónde están todas sus maravillas? Sigue adelante. ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Como diciendo: ajá, y nuestros papás no nos contaban que Dios hizo esto, abrió el mar rojo, se tragó a los egipcios. ¿Dónde están esas maravillas? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado. Ay, pobrecito, Jehová nos ha desamparado. Ellos no habían hecho nada, era Jehová el que los había desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. La respuesta de Gedeón denota que él no estaba consciente de su responsabilidad en lo que estaba viviendo. Y le digo algo, le reitero, a mí el Señor me ha enseñado que uno empieza a ver la puerta de salida de sus dificultades en el momento en que es capaz de reconocer su responsabilidad en lo que está viviendo. Muchas veces, en lugar de buscar adentro de nosotros la razón de las cosas, entonces optamos por cuestionar a Dios o por cuestionar a medio mundo. Algo tuvo que haber pasado mal, pero lo segurito es que no es culpa mía. Vea, lo seguro es que no es culpa de Dios. De ahí para adelante cualquiera puede ser culpable, menos Dios. Pero nosotros somos al revés. Algo pasó mal, alguien se la embarró y vamos a empezar por Dios. ¿Ve? Pero resulta que es todo lo contrario. Los israelitas habían hecho hasta para vender y todavía preguntaban: ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Y así nos pasa a veces a nosotros, hermanos. El domingo pasado veíamos que Dios nos decía que Él es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscan, y vimos el ejemplo de un hombre de Dios llamado Enoc, que ni siquiera tuvo que morir, sino que Dios lo tomó. Pero ¿por qué pasó eso en la vida de Enoc? Dice que caminó Enoc con Dios. Es decir, que Dios premia, Dios galardona a los que le buscan, pero también a los que viven en obediencia a su palabra. Y queridos hermanos, la desobediencia, cuando usted sabe lo que es bueno, cuando usted sabe lo que debe hacer y usted deliberadamente hace lo contrario, se llama desobediencia. Y la desobediencia únicamente nos va a traer pérdidas. La desobediencia no trae sino fracasos, pérdida, dolor, no trae absolutamente ningún fruto bueno. Sin embargo, esta escritura que acabamos de leer también nos muestra algo muy importante del carácter de Dios. De hecho, una de las cosas que más me impresiona de Dios, porque marca una diferencia enorme entre el carácter de Dios y el carácter de nosotros, los seres humanos. Mire algo: ¿cuánto tiempo estuvieron los madianitas en esa condición de casi que de esclavitud? Recuerde la condición de ellos. Ellos sembraban, se esforzaban, trabajaban, regaban, le quitaban la plaga a los cultivos, hacían todo el trabajo, y cuando el fruto estaba listo, entonces llegaban los madianitas. Chévere, ellos no hacían nada, y a la hora de ya ellos sabían: para esta fecha los israelitas deben tener la cosecha. Vamos allá, recogemos la cosecha. Ya los terneritos deben estar grandes, los pollitos ya son gallinas, y entonces ellos recogían y dejaban a Israel pasando hambre. Muchos de nosotros de pronto hemos vivido situaciones así, donde hemos sido explotados, donde hemos sido exprimidos, donde de pronto han abusado de nosotros. Pero hay algo que llama la atención. Los madianitas de pronto ya ellos se habían acostumbrado. Ellos decían: no, nosotros ¿para qué vamos a sembrar? ¿Para qué vamos a criar pollo? ¿Para qué vamos a criar ganado? Si allá están los israelitas haciéndolo. Cuando los pollitos crezcan, buscamos las gallinas. Cuando simplemente vamos y robamos. Y ellos creían que esa situación iba a ser así para siempre. Pero lo que a mí la Biblia me dice es que eso duró ¿cuánto tiempo? 7 años. Al cabo de 7 años, los hijos de Israel se volvieron a Dios. Y
¿sabes qué me dice a mí eso? Que tal vez tu prueba o mi prueba de pronto sea dura, sí. De pronto sea dolorosa, sí. De pronto sea larga, porque duró en el caso de ellos 7 años. Pero ojo, mi amado hermano, siempre llega el día. La palabra dice que Él es nuestro pastor. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ay, ¿cuántos lo creen? Me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces llega el día. Pueda que pases una prueba larga y dura, pueda que dure años, pero si tú clamas a Dios, si tú te vuelves a Dios, si tú te devuelves del camino de desobediencia y te vuelves al camino de la obediencia, va a llegar el día en que tu pastor, ¿quién es tu pastor? El Señor. El Señor es mi pastor. Llega el día en que tu pastor te va a sacar a pastos verdes. Llega el día que te va a sacar a pastos delicados, donde te hará descansar. Junto a aguas de reposo te pastoreará. La prueba no es eterna. Si estamos viviendo una situación de dolor y de pérdida, ¿qué es lo que dice la palabra? Jeremías dice: clama a mí y yo ¿qué? Te responderé. Y sabe que eso también lo he vivido. El pueblo de Israel clamó a Dios y Dios le respondió. Y mi querido hermano, si tú hoy estás viviendo una situación difícil, independientemente de si eres responsable o no, si tú hoy estás viviendo una situación difícil y es una situación injusta en la que tú no has hecho nada para que eso te pase, ¿sabes cuál es el remedio? Clama a mí, dice la palabra de Dios, y yo te responderé. Y si estás viviendo una situación difícil y tú sabes que te lo ganaste, y tú sabes que es por culpa tuya, y tú sabes que fue por tu desobediencia, ¿sabes cuál es el remedio? Exactamente el mismo. Dice la palabra de Dios: clama a mí. ¿Y qué te dice el Señor? Y yo te responderé. El recurso es el mismo en ambos casos, haya sido culpa tuya o haya sido injusto. Pero el remedio es el mismo: clama a mí. Algún día Dios nos va a sacar de la situación de prueba si nosotros le buscamos y nos arrepentimos. Recuerde, Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe? Me gustó mucho ver después de la prédica del domingo el grupo de los que hacemos el devocional a las 5 de la madrugada. ¡Bum! Se creció. ¿Eso qué me hace ver a mí? Que la gente está diciendo: Dios premia a los que le buscan, lo voy a buscar. Y empezaron a venir a buscarlo. ¿Y sabe qué? Dios ha empezado a hacer milagros en ese grupito pequeño. 15, 16, 19, 20 personas. Dios ha empezado a hacer milagros. ¿Sabe? Algún día el tiempo de la opresión se acaba. Los madianitas creyeron que iban toda la vida a vivir de Israel. No, nosotros nos va súper bien. Ellos se imaginaron que toda la vida ellos podían vivir sin trabajar, porque allá estaban los israelitas produciendo para ellos después ir a robarles. Ellos se imaginaron, pero algún día el tiempo de opresión se acaba. Algún día el tiempo de escasez se acaba. Algún día el tiempo de soledad que estás viviendo se acaba. Algún día el tiempo de humillación al que has sido sometido se acaba. Algún día el tiempo de burla sobre tu vida se acaba. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Que Israel se salió de la cobertura de Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces en nuestra vida. Israel sabía lo que debía hacer. A ellos se les habían dejado muy claras las cosas, cómo tenían que vivir. Pero ¿qué hicieron ellos? Se salieron. Cuando tú te sales de la cobertura de Dios, quedas a merced del enemigo. Cuando Israel se salió de la cobertura de Dios por medio de la desobediencia, quedaron a merced ¿de quién? De los madianitas. Y los madianitas ni cortos ni perezosos. Y así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros desobedecemos, nosotros mismos nos salimos de la cobertura de Dios. Nos salimos del área protegida y quedamos indefensos ante los ataques del enemigo. Eso es como si ahora mismo empieza a caer un tremendo aguacero y usted voluntariamente va y se sale.
Entonces llega todo mojado, resfriado, le da de todo. Y entonces es culpa de Dios o es culpa de no sé quién. No, es culpa de usted. ¿Para qué se salió? Dios, mire, la obediencia nos mantiene en un área de protección. Pero cuando nosotros desobedecemos, quedamos expuestos. Y la palabra de Dios dice que el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente, y no anda buscando quien le sobe la melena, no. Él anda como león rugiente buscando ¿qué? A quién devorar. ¿Y a usted y a quién cree usted que el enemigo va a devorar? Al que no tiene cobertura. Mire, una persona sin cobertura es como una tortuga sin caparazón. Queda completamente expuesto, queda completamente indefenso. Y en ese estado el enemigo tiene fácil hacer su obra. ¿Y cuál es la obra del enemigo? Él vino ¿para qué? Robar, ¿qué más? Matar y destruir. Israel se salió de la cobertura que da la obediencia, y entonces los madianitas llegaron a robar, llegaron a matar y llegaron a destruir sus cosechas, sus ganados y todo. Y así sucede en nuestra vida. Cuando nosotros decidimos desobedecer, cuando nosotros decidimos salirnos de la cobertura, entonces el enemigo nos roba como los madianitas le robaban a Israel. El enemigo mata nuestros proyectos, mata nuestros sueños, mata nuestras esperanzas. El enemigo destruye. ¿Qué destruye? Nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones afectivas. ¿Pero por qué? Porque yo me salí. ¿Cuáles son los madianitas en tu vida? ¿Cuáles son los madianitas en tu vida? Tal vez adversidades, impedimentos, obstáculos que has encontrado, obstáculos insalvables en tu camino, son madianitas. De pronto también personas que se han dedicado, bueno, te vieron, dice un dicho por ahí que al caído caerle, ¿no? De pronto desobedeciste, y como desobedeciste te fue mal y te vieron caído, ¿y qué hicieron? Al caído caerle, aprovecharon. Esos son los madianitas en nuestra vida. Pero cuando nos volvemos a la cobertura, de pronto los madianitas están acostumbrados a darnos leña. Pero cuando nos volvemos a la cobertura, el enemigo viene contra nosotros, pero ya hay alguien que le dice: hasta aquí llegas. Llega el momento en que le dice: basta. Y el enemigo tira el zarpazo y el Señor dice: no lo tocas. Porque llega el momento. Y entonces ahora el problema lo tienen son los madianitas. Los madianitas aprovecharon que Israel se quedó sin cobertura, y ellos no tuvieron misericordia. Cuando Israel se quedó sin cobertura, ellos los devastaron literalmente. Llegaron para arrasarlos. Dice la palabra en el versículo 5. Llegaron para devastar. Ellos aprovecharon para darles lo más duro que pudieran. Le dieron, como decimos por aquí, hasta con el balde de la mecha. Y así pasa muchas veces en nuestra vida. Hay quienes ven, cuando te ven que caes, en vez de buscar la manera de ayudarte a levantar, salen a ver qué te quitan. Para nosotros es muy familiar, aquí cerquita, en unos pueblos aledaños, no voy a decir el nombre del pueblo, se voltea un carro, se voltea un camión, se voltea lo que sea, y nadie sale a ver qué le pasó, si hay un herido, si esto o lo otro. Pero lo que sí es que hasta el último granito de arroz que encuentren ahí se lo llevan. ¿Cierto que sí? ¿Nos extraña eso? Nos resulta familiar. Así hacen los madianitas de tu vida cuando tú te sales de la cobertura de Dios. No tienen misericordia, no tienen remordimiento, no tienen afecto natural. Llegan a devastarte, llegan a saquearte. Y muchos de esos madianitas tú nunca los ves sino en el momento que caes, porque cuando estés fuerte están quietos, porque no pueden hacer nada. Pero cuando ya tú no tienes poder, cuando estás en una situación de vulnerabilidad, entonces llegan a saquear. Como cuando el camión va fuerte y poderoso, ninguno se le atraviesa a quitarle la carga. Pero cuando se voltea, es cuando empiezan a salir madianitas por todas partes, a saquear y a devastar. Pero sabes, mi querido hermano, cuando llegue el día de tu restauración, no te extrañes
empieces a ver madianitas cayendo por un lado y por otro. Dice la palabra: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Los madianitas tienen poder sobre tu vida mientras tú estás fuera de cobertura, pero si tú te vuelves en obediencia a Dios, los madianitas de tu vida se quedan sin poder. Cuando tú clamas a Dios, cuando tú te arrepientes, cuando tú abandonas el camino de desobediencia y te vuelves a meter en el camino de la obediencia a Dios, los madianitas se van a llevar su sorpresa, porque están acostumbrados a saquearte. Y entonces, cuando te vuelves en obediencia a Dios, ¿sabe qué pasa? Él empieza a restituir todo lo que el enemigo se robó en tu vida. ¿Y sabe qué me ha enseñado a mí la Biblia y también la experiencia propia? Es que cuando Dios restituye, Dios, mire, cuando usted ha tenido una pérdida, usted anhela aquello que perdió. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Dios restituye, Dios no te devuelve aquello que perdiste. ¿Sabe qué hace Dios? Dios te devuelve algo mucho más excelente. Dios te devuelve mucho más de lo que antes tenías. Entonces, cuando miras lo que antes tenías, ya no lo miras con anhelo. Ya tú dices: uy, Señor, gracias, porque ni para qué. Porque Dios te restituye, pero te restituye con creces. Va a llegar el día en que el Señor te va a hablar como le habló a Gedeón. ¿Cómo le habló a Gedeón? Versículo 12. ¿Qué le dijo el Señor a Gedeón? ¿Cuántos lo recuerdan? Le dijo que Jehová que está contigo. Y yo creo que esa es la noticia que te quiere decir el Señor. Te quiere decir: ¿sabes qué, hijo? Yo estoy contigo. Y eso es lo más importante que tiene Dios para decirnos. Mire, basta con saber que Dios está con nosotros. Basta con eso. Mire, sabe que cuando yo atravesé el peor momento de mi vida, cuando pasé por el camino de mayor pérdida, en uno de esos días donde todo lo veía oscuro, donde no podía encontrar algo bueno por más que lo buscara, durante un momento de oración, el Señor solamente me dijo: yo estoy de tu lado. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, fue hace varios años. No me dijo como le dijo a Gedeón: yo estoy contigo. No le dijo eso. A mí me dijo el Señor fue: estoy de tu lado. Eso fue toda la respuesta. Pero ¿sabe algo? No se necesita más que eso. El ángel pudo haberle dicho a Gedeón simplemente: el Señor está contigo, y con eso pudo haber desaparecido, y lo demás ya venía a solucionarse. ¿Sabe? A partir del momento en que el Señor me dijo que Él estaba de mi lado, a partir de ese momento tuve la certeza. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el momento que el Señor me dijo eso, hace como 4 años o más, me dijo: estoy de tu lado. Es todo lo que necesito saber. Porque si Él me dijo que estaba de mi lado, yo no sé cómo, tampoco sé en qué momento, pero sé que Dios algo iba a hacer. Y a partir de ese momento tuve la convicción. Ojo, la convicción. La fe es la certeza de lo que se espera, y la convicción. Tuve la convicción de que algo Dios iba a hacer, de que de alguna manera Dios se iba a mover. Además, tengo que decirle, Dios me dijo: estoy de tu lado. Pero la situación no cambió en el momento, ni cambió meses después, ni siquiera cambió años después. Es más, tengo que decirle, Dios me dijo: estoy de tu lado. Pero después de eso, los momentos inmediatos, vinieron cosas peores. Pasaron años durante los cuales los amalecitas me saquearon y me siguieron devorando. Pero a pesar de que yo estaba viendo eso, y de que yo estaba viendo adversidad tras adversidad, de que yo estaba viendo burla, de que yo estaba viendo humillación, de que yo estaba viendo todas esas cosas, ya Dios me había dicho: yo estoy de tu lado. Entonces yo podía estar viendo todo ese panorama oscuro y sombrío, pero en el fondo de mi corazón había una certeza
esperanza de que Dios iba a hacer algo, en el fondo de mi corazón había una convicción de que en algún momento, que yo no sabía cuándo era, Él iba a intervenir e iba a cambiar toda la realidad. Estuvieron allí por años golpeándome, avergonzándome, devorándome, calumniándome, exprimiéndome, sacándome hasta el último jugo. Pero yo tenía la certeza de que todo iba a cambiar. Y tengo que decirle, mi amado hermano, después de varios años, hoy estoy empezando a caminar en el camino de la restitución. Y le cuento algo, que el camino de la restitución es un camino de hermosas sorpresas. Hermosas sorpresas, una detrás de otra, como les decía el domingo pasado, otra vez y otra vez y otra vez el Señor ha ido abriendo camino en medio del desierto como lo hizo antes, y ríos en medio de la soledad. Dios no solo está restituyendo, Dios está multiplicando lo que perdí por mi desobediencia, porque no puedo abstraerme al hecho de que en un momento dado mi autoridad fue clara y yo decidí pasarme. Fue fruto de mi desobediencia. Pero a pesar de eso, después de varios años, el Señor empezó a restituir, y a restituir de una manera sobreabundante. Entonces, mi querido hermano, aun cuando tu propia desobediencia te haya llevado a perder, si tú clamas, si tú le buscas, dice la palabra que Él te va a restituir. Si tú le buscas, Él es galardonador. Él premia a los que le buscan. Y sabe que una de las cosas que más me impacta a mí del carácter de Dios, porque difiere tanto de las características nuestras, es en aquella parte de la Biblia donde el Señor nos dice: si ustedes son infieles, yo permanezco fiel. Qué diferente a nosotros. Nosotros somos fieles a los que nos permanecen fieles. Pero Dios dice: aunque tú hayas sido infiel, aunque tú hayas pecado, aunque tú te hayas equivocado, aunque te hayas salido, yo no puedo ser diferente, porque mi naturaleza es así. Yo soy fiel y seguiré siendo fiel, y siempre contarás conmigo. Y cada vez que te equivoques, que te salgas, que te vayas, si tú te vuelves a mí como se volvió el hijo pródigo, ¿qué vas a encontrar? Un padre amoroso con los brazos abiertos, que está dispuesto a hacer una fiesta aunque tú te hayas alejado, y está dispuesto a decirte: vienes sucio, hay ropa nueva para ti. Te equivocaste, perdiste, hay un anillo para ti, y hay fiesta porque mi hijo se volvió. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios quiere. Entonces quiero invitarles en esta mañana a que le clamemos a ese Dios que, a pesar de nuestras múltiples y muy frecuentes equivocaciones, Él sigue siendo fiel. Yo quiero invitarte en esta mañana, si quieres venir al altar, los que necesitan restitución, los que necesitan que Dios ponga a raya a sus madianitas, los que necesitan una intervención milagrosa. Quiero invitarlos aquí adelante. Vamos a hacer una oración. Y de paso quiero invitarlos a buscar al Señor. Si usted puede y quiere, yo le invito a que venga al devocional, a buscar a Dios desde temprano. ¿Sabe qué es una de las cosas lindas del devocional? Yo soy uno de los hombres que cree en el poder de una primicia. Y cuando usted viene a ese devocional temprano, usted le está dando la primicia del día a Dios. Usted le está dando las primeras horas del día a Dios. Y la primicia, mire, la primicia es algo que abre, que rompe, que mueve el cielo. Y qué bueno darle a Dios la primicia de nuestro tiempo, la primicia de nuestras horas. Vamos a orar y vamos a
pedirle al Señor de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado ahora. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor. Muchos de nosotros de pronto golpeados, muchos después de haber tenido grandes y cuantiosas pérdidas, muchos, Dios, cargando con consecuencias de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de nuestra desobediencia. Pero venimos a ti, un Dios amante, lleno de misericordia. Señor, gracias porque tu fidelidad no está condicionada a la mía. Así yo haya sido infiel, tú sigues siendo fiel. Así yo haya fallado, tú sigues extendiendo tu mano para darme una nueva oportunidad, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hoy puedo tener certeza. De pronto lo que me rodea no es favorable, pero puedo tener certeza de que todo va a cambiar. Puedo tener certeza de que mi realidad, quizá lo que estoy viviendo de adversidad, puedo tener la certeza de que no es eterno, tiene un término y cada día está más cerca. El momento en que tú vas a tornar la tristeza en alegría, el llanto en gozo, óleo de gozo en lugar de ceniza, en el que tú vas a cambiar nuestra realidad. Y ya nuestros pies no van a estar caminando por el valle de sombra de muerte, sino que van a estar caminando en el camino de la restitución, en el camino de la restauración, en el camino de los milagros, una y otra vez, como aprendíamos el domingo pasado, una y otra vez, Señor, en el camino de lo sobrenatural, de ver tu gloria, de ver tu presencia, de ver tu abundancia, Señor, de ver tu gran bendición sobre nosotros, tu gran amor, tu gran misericordia, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque podemos tener una fuerte certeza y una inamovible convicción, Señor Jesús, porque tú eres fiel, Señor Jesús. Fidelidad, tu fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y camino. No necesito más, me basta tu fidelidad. Oh, profunda, tan profunda, tan real en mi vida, en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provee. Grande, Señor, es tu fidelidad, su fidelidad, tan profunda, Señor, tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me
todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí y nada me falta, pues todo provees. Grande Señor, grande Señor Jesús, grande Señor, esa fidelidad. Si hay algo en lo que puedo confiar, si hay algo inamovible, si hay algo en lo que puedo pararme seguro, es en tu fidelidad, Señor, que no depende de ninguna circunstancia, porque la fidelidad es tu esencia, Señor, es parte de tu ser y tú eres inmutable, tú no cambias. Y si de algo puedo estar seguro en esta vida, es de que tú siempre permaneces fiel. Puede todo fallar alrededor, pero tú siempre estarás allí. Clama a mí, dice tu palabra, y yo te responderé, Señor. Y no importa lo que esté viviendo, sé que a mi clamor tú te mueves, tú respondes, tú me ayudas. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento yo la veo en mí y nada me falta, pues todo provee. Grande Señor, es tu fidelidad. Padre, yo presento tu iglesia, Señor. Yo creo, Señor, yo creo, Dios, que las ventanas de los cielos van a abrirse sobre tu iglesia, Señor. Yo creo que las manos de mis hermanos están listas para recibir, Señor. Yo sé que vienen tus respuestas. Yo sé que vienen las salidas. Yo sé que viene la provisión. Yo sé que vienen los anhelos del corazón. Incluso aquellos que ya estaban muertos y enterrados reverdecerán, Señor. Yo bendigo tu iglesia para recibir tu galardón, para recibir tu premio, para recibir tu respuesta, Señor. Gracias, Dios. Hemos pedido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. La iglesia dice amén. Dios le bendiga, mis amados.